Shoot, 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 shoot. Bienvenidos, amigos y amigas, a nuestro programa Un Café Con, aquí en Segundo Paso, Cono Sur. En esta ocasión, con una profesional, una mujer a la cual admiro, nacida allí, donde el mar Mediterráneo baña las costas de un país hermoso, un país milenario como es el Líbano. Wafika Ibrahim, directora de la división latinoamericana del medio panárabe Al Mayadin. Y digo yo Wafi para los amigos porque me considero parte de sus amistades. Coordinadora general de la Asociación de Solidaridad Árabe Latinoamericana José Martí, una especialista en análisis internacional. Mil gracias, Wafi, por estar con nosotros en Segundo Paso Cono Sur. Gracias Pablo, es muy amable de tu parte y también es un honor para mí dirigirme a la audiencia de Segundo Paso. Sé muy bien que muchos revolucionarios y muchos luchadores en todo el continente latinoamericano se interesan mucho en seguir lo que nos da Segundo Paso realmente de análisis, sobre todo los tuyos, Pablo. Yo soy fan de tus análisis y los sigo continuamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Wafi, por estar hasta altas horas de la noche. En el Líbano en este momento son las 11:17 minutos, así que agradecido enormemente. Y quiero adentrarme de inmediato contigo, Wafi, en un tema que tiene que ver con tu país, ¿no? La situación actual en el Líbano. Hace un par de semanas se conmemoró el primer año de la explosión que destruyó el puerto de Beirut, la capital, que generó muerte, que generó dolor, destrucción y que intensificó la crisis económica, a mi entender. Más inestabilidad política, presiones permanentes de los poderes fácticos provenientes de Francia, Arabia Saudí y una resistencia que ha frenado los intentos sionistas de atacar indiscriminadamente al Líbano. ¿Estoy en lo cierto o existen otros desafíos y tareas que hay que hacer que permitan salir de esta situación, Wafi? Bueno, primero quería decirte que con los amigos no hay horas, o sea, no importa si es tarde, si es de madrugada, ya estamos habituados que para acortar la distancia con los amigos que queremos en América Latina hay que pasar las noches en vela y no importa, siempre habrá tiempo. Hay más tiempo que vida, como se dice, y siempre estoy dispuesta realmente a cumplir. Lo otro es que esta intervención que acabas de hacer realmente reúne y resume la situación o sea, de manera integral que está pasando este país, que en realidad hace 2 años que comenzó con un ritmo muy acelerado el deterioro de la situación socioeconómica y política, por supuesto, desde que se eligió un gobierno que cuando digo la contraparte, siempre hablo del grupo que sigue las indicaciones de la embajada estadounidense en nuestro país y también algunos países del Golfo, Francia y muchas fuerzas foráneas que concuerdan de una manera o de otra con el plan israelí sionista para nuestro país. Hay algunas fuerzas sabiéndolo, otras fuerzas sin saber, un poco engañada y un poco simplificando ellos las razones y las causas de la crisis. Que ocurre que este gobierno que no quisieron participar en él después de la renuncia de Saad Hariri
y lo consideraron como un gobierno de un solo color. Ante las presiones y la situación inestable en el país, renunció ese gobierno y se convirtió en un gobierno interino, pero se quedó casi un año. Durante ese año se nombraron tres personalidades para presidir un gobierno y formar un gobierno. No han podido, y el país realmente, como se dice, estuvo en caída libre, pese a la mediación, entre comillas, francesa y a las intervenciones de algunos países del Golfo, más las indicaciones y las interferencias de Estados Unidos en el país. En realidad, el Líbano, Pablo, está sometido a una guerra blanda, pero con todo el sentido de la palabra, con todas las herramientas, presiones muy fuertes por parte de Estados Unidos, incluso amenaza a cada rato con suspender las ayudas que ofrece al ejército libanés, que en realidad no son más que, ¿cómo se dice?, uniformes militares y botas y algunas armas ligeras o alguno que otro vehículo normal, porque jamás en la vida que apoya al ejército libanés con armamento sofisticado, porque no le conviene para nada enfrentarse al enemigo sionista, también a través de sus herramientas en el interior del país y la gente que sigue la política de Estados Unidos ahora. También está intentando minar, vamos a decir, socavar el terreno debajo de la resistencia en su propio medio, en su propio entorno social, que es el entorno chiita, tratando de rodear la gente por hambre, llevarlos a la desesperación. Estamos hablando, Pablo, en ese café tan ameno contigo, de un país que solo se comparaba con Costa Rica en América Central, por ejemplo, por el nivel de vida, y un pueblo comparado con los pueblos de la región tiene un nivel de vida bien aceptable, normal, y la clase media fuerte en el país. Pues hoy prácticamente en el Líbano una tanqueta de gasolina, la tanqueta es la medida que se utiliza en el Líbano para medir la velocidad de los autos por contratanqueta, que es 20 litros de gasolina, y es la unidad que se compra a la hora de comprar la gasolina en las estaciones de gasolina. Pues una tanqueta de 20 litros vale 350.000 libras libanesas, y el salario mínimo en el Líbano es de 675.000 libras libanesas. Quiere decir que 20 litros de gasolina vale más de la mitad de un salario del cual se debe vivir un empleado público con un salario mínimo. La libra libanesa ha perdido más del 85% de su valor en un transcurso de un año y medio, o sea, a paso muy acelerado. El nivel de pobreza en el Líbano, ya hoy, hace, digamos, 5 días, la ESCOA, que es la institución o la agencia de las Naciones Unidas para Asia Occidental, dice que en el Líbano hay ya 82% de la población por debajo del umbral de la pobreza. Estamos hablando de un país que no conoció la pobreza que se conoce por el mundo. O sea, hay una situación extremadamente nueva, extremadamente caótica, extremadamente triste y muy deteriorada. Tiene al pueblo como embrujado, porque eso se debe a que el pueblo está retenido por un sistema confesional, un sistema sectario, y en medio de una ausencia y una debilidad de la izquierda en el Líbano. Lamentablemente, la izquierda ha cedido el paso
por un lado, a las fuerzas que le hacen juego al exterior y por otro lado, a que muchos se han vamos a decir, doblegado o se han entregado a los ONGs. Y esto es muy lamentable. Cuando entra el dinero, se amarra la voluntad. Hay muchos partidos realmente de una historia de gloria. Por ejemplo, hoy mismo en una asamblea se decía que tal partido lleva 1 año y medio sin mencionar al imperialismo con su nombre, a Estados Unidos con su nombre en sus comunicados. Eso da la medida de que hay fuerzas o bien se están desmoronando ante esta situación, porque ¿qué dice Estados Unidos y Occidente? Dicen, si siguen apoyando a la resistencia, va a seguir la presión. Si se zafan de la resistencia, se aliviará la presión y ustedes tendrán una vida muy próspera, volverán a ser lo que fueron, etcétera. Por eso hoy estamos viendo en el Líbano colas interminables, un país que nunca conoció la cola, no conoce lo que es en la fila de gente esperando por el pan, esperando por la gasolina, esperando por un medicamento. No hay medicinas, no hay medicamentos en las farmacias, no hay un hospital que recibe una persona ni siquiera teniendo dinero, porque ni con dinero, porque dicen que no sabemos si esto va a salir el costo después mucho más allá y tú no vas a poder pagarnos, porque cada día la inflación va a paso acelerado. En fin, hay una situación tan humillante al pueblo libanés que realmente solo la gente que se arman por los principios y porque de verdad, como yo me recuerdo tanto a Fidel cuando se desmembró el campo socialista y la Unión Soviética y colapsó la economía cubana. Y el pueblo cubano, me acuerdo, la gente bajaban de peso de manera así, pero día por día, cualquiera ha bajado como 15 kilos de su peso en Cuba, y Fidel los reunía en las plazas y la gente iban, sin fuerza, pero iban, y Fidel les decía, ellos nos quieren doblegar por hambre, nos quieren arrodillar, y ustedes quieren entregarse a Estados Unidos, y el pueblo, los millones, en la Plaza de la Revolución le contestaban al comandante, no, Fidel, seguro, a los yanquis dale duro, y se quedaron hasta el último momento al lado de Fidel, diciéndole que estamos a tu lado y tú con nosotros y no nos vamos a rendir y no podrán con nosotros. Un líder como este, un proceso como este, una organización de un pueblo como este puede resistir. Aquí, lamentablemente, tenemos esta dificultad. La izquierda está en retroceso y no está ocupando el lugar debido. Ahora, toda esta situación llevó a el secretario general de Hezbollah, de la resistencia libanesa, a decir, bueno, si el Estado no es capaz de reunirse y resolver ese problema del país, si Estados Unidos nos presiona, ¿por qué entonces no vamos hacia el este, hacia Oriente, ir hacia Irán, hacia Rusia, hacia China? ¿Por qué no vamos a los países que no nos quieren hacer daño? Y entonces, lamentablemente, aquí en el gobierno, en todos sus niveles, e incluso algunos y muchos que son amigos de la resistencia y aliados de la resistencia, no se atreven a ponerse a hacer enfadar a Estados Unidos, porque la embajadora norteamericana aquí amenazó con que si van hacia el este, ustedes van a perder la amistad de Estados Unidos. Y ya esto es suficiente para que estos dirigentes que están en los puestos de dirección tengan miedo de perder la oportunidad de tener un visado para ir a Estados Unidos, donde tienen casa, donde tienen terreno, donde tienen dinero en los bancos ahí de su familia, y entonces por miedo a perder lo suyo privado, hacen que todo un pueblo, que los millones pasen hambre, pasen humillación y pasen necesidad y estén en crisis. Entonces él dijo, si no son capaces de hacerlo, miren, nosotros lo vamos a hacer.
Y Guafi, entonces, querida, yo te quiero llevar a eso. Quiero detenerte ahí porque hay una pregunta específica que te quiero hacer sobre la resistencia. Pero espérame un minutito porque previo a esa pregunta quiero llevarte a un tema que tú conoces, tú viviste en América Latina. Existe una máxima en México que sostiene, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Dando cuenta de lo trágico y lo peligroso que resulta estar al lado de la mayor potencia militar del mundo, del imperialismo. Existe un símil con el Líbano, ¿no? Tan sí, cerca del sionismo, que ocupa y coloniza Palestina, que ocupa los altos del Golán sirio, que bombardea ese territorio, que ocupa las granjas de Shiva, que ataca a Irak y en general desestabiliza toda la zona de Asia Occidental. Y así como tú hablabas de Hezbollah, de la necesidad de tener otras miradas, también necesitamos frenar esa política agresiva. ¿Qué papel cumple Hezbollah en este marco descrito, Wafi? mira, Pablo, Hezbollah es la resistencia del pueblo. La resistencia del pueblo es, como todos sabemos, la reacción a la acción de la agresión y de las amenazas de un enemigo foráneo. La resistencia no está hecha para combatir adentro sectores del pueblo libanés, sean de la derecha o de la izquierda o de centro derecha, centro izquierda. Allá hay una confusión muy grande. La gente a veces, porque la gente dice, Hezbollah va a dominar el Líbano. No puede dominar el Líbano Hezbollah. Y Hezbollah no tiene propuesto, no tiene entre sus objetivos dominar al Líbano. Y esto es parte de la propaganda que se hace para difamar o para demonizar a la imagen de Hezbollah. Hezbollah o la resistencia es una reacción a las amenazas y a la ocupación y a las agresiones continuas de la entidad sionista que nos queda tan cerca, lamentablemente. Nos queda, es que no queda, porque no es su lugar. Nosotros, la diferencia entre México y Estados Unidos y nosotros y la ente sionista es que la ente sionista no es un pueblo, no es una nación, es un movimiento sionista, un movimiento racista que se quiso convertirse en un pueblo y fue llamando a todos los seguidores de la confesión religiosa judía en el mundo. Llamó a polacos, llamó a etíopes, llamó a chinos, llamó a no sé cuánto, a rusos, a británicos, en fin, para conformar un pueblo, hacer ese injerto en una región que no le pertenece, en un terreno que no le pertenece, y además es expansionista porque no reconoce ni siquiera límites ni fronteras. Es un peligro existencial para nosotros. O sea, no es un peligro pasajero. No es que diga Israel, no, ya yo no los voy a atacar, me quedo dentro de tal frontera, ya se acaba el peligro. No, porque se trata de un pensamiento, se trata de una doctrina realmente peligrosa, no solamente para nosotros. Yo le venía diciendo que ese plan macabro que se hizo para toda la región, para dividir sobre la base de divide y vencerás, la idea es, Pablo, dar credibilidad, dar justificación a la creación de un Estado judío aquí cerca, porque cuando nos dividen a nosotros en etnias y en confesiones, en un Estados Unidos, en un mini estado chiita y en otro mini estado druso, otro mini estado maronita y el otro armenio ortodoxo y el otro no, aquí dentro de esta región, da una justificación directa a que, bueno, están todos, ¿por qué no vamos a judaizar por completo esta entidad y hacer perder la causa palestina, demolerla, aplastarla, aniquilarla y
por ende, a aniquilar a todos los derechos del pueblo palestino, el derecho al retorno, el derecho al restablecimiento de su Estado independiente y soberano sobre su territorio, el derecho de escoger su propio destino, pero una Palestina democrática donde conviven musulmanes palestinos, cristianos palestinos, o sea, mejor dicho, al revés, palestinos musulmanes, palestinos cristianos, palestinos judíos, palestinos drusos, tienen que existir en un Estado que se llama Palestina democrática. Esta es nuestra idea y nuestra convicción. Por lo tanto, todo este plan que se está haciendo es porque ven en la resistencia del Líbano un gran peligro para esta entidad. Esta es la realidad y nosotros no lo ocultamos porque es la única forma de detener, de disuadir, de frenar la agresión de este Estado que encima de todas las armas sofisticadas que Estados Unidos le entrega, es un Estado nuclear que tiene muchas cabezas nucleares y no quieren y no ha firmado ningún tratado internacional que protege realmente, ni protege al pueblo que vive sobre suelo palestino, ni toda la región. Y entonces ocurre que ahora, en medio de esta situación, la resistencia es un derecho propio de nuestro pueblo y parece que es contagia. Igual como decíamos al inicio que la Revolución Cubana, la resistencia del pueblo de Cuba, lo que ha aguantado el pueblo de Cuba de las presiones y del bloqueo estadounidense y también de la falta de lealtad de los gobiernos latinoamericanos de la época, o sea, con la única excepción honorable y honrosa de México, el pueblo de Cuba con esta resistencia, con este aguante, como decimos nosotros, ha podido dar el ejemplo y contagió a los pueblos y fue el motivo por el cual volvió realmente el impulso ese que dio para que América Latina vuelva de nuevo a despertar y hemos vuelto a ver esos aires de democracia, de gobiernos progresistas o nacionalistas o progresistas patrióticos o de izquierda y gobiernos que creen en los derechos de los pueblos. También la resistencia aquí ha sido un ejemplo que hizo despertar a la región árabe realmente de que sí se puede. ¿Quién dijo que Israel, la entidad sionista, es un destino? Que no podemos hacer nada. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo que son los que pueden venir a darnos 4 galletas e irse quitando el polvo ellos y como si nada hubiera pasado? No, por lo menos podemos arañar, por lo menos con los dientes podemos enfrentarnos a ellos, podemos defender a nuestros niños, a nuestra tierra, a nuestra cultura. Es que ellos hasta nuestra cultura la quieren robar. Ellos no solamente ocupan la tierra, ellos por no ser pueblo, por no tener civilización ninguna, Pablo, quieren robar o están robando nuestra cultura, nuestra civilización, nuestra comida, nuestro vestuario, nuestra ropa, todo lo quieren robar porque no tienen, esa es la realidad, porque ocurre ahora en la región árabe, Pablo, ve que en Irak hay una resistencia. Siria. Perdona, Wafica, te vuelvo a detener ahí porque te hago la pregunta para que continúes con esta respuesta que te estoy escuchando porque comparto contigo cada una de tus apreciaciones. Me estás llevando ahora a Irak y por eso quiero detenerte ahí porque indudablemente Hezbollah en el Líbano representa la resistencia. Siria representa con sus fuerzas contra los grupos terroristas resistencia. Palestina representa una resistencia contra el sionismo que lo ocupa y coloniza. En Irak tenemos los grupos al-Hayat al-Shabi, tenemos grupos que representan la resistencia ya no solo contra el sionismo, sino contra el imperialismo y contra la Casa al-Saud, contra la monarquía saudí, que ha conformado esta triada entre Israel, Estados Unidos y Arabia Saudí
para generar la inestabilidad, las agresiones, la muerte, la destrucción del dolor que hemos visto en Asia Occidental. Así que en ese plano, la pregunta concreta, Wafi, es ¿qué papel cumple esta resistencia en Asia Occidental en la lucha contra esta triada conformada por el imperialismo, el sionismo y el wahabismo? Muy importante la pregunta, Pablo, sobre todo porque aquí comienza el plan. Aquí se aniquiló, se trituró el plan del nuevo Medio Oriente que dio al traste con la unipolaridad. Eso es el primer, yo digo, el primer hecho, el primer logro, porque la solidaridad que hubo y la coordinación entre Rusia, Irán, Siria, la resistencia libanesa, eso es para comenzar, y luego se suma todas estas resistencias en Yemen, en Irak, en toda esta parte del mundo, pues ahí hicieron fracasar el plan de los Estados Unidos que iba como complementario después de la ocupación de Afganistán, porque ellos cuando fueron a Afganistán fueron para ellos eran envalentonados a más no poder y dijeron que esto está el final de que ellos ya son los dueños del mundo. 10 años haciéndole la guerra más sucia de la historia a Siria, y Siria, gracias a la fuerza de su pueblo, a la resistencia de su pueblo, a un presidente firme, no claudicó, a la resistencia libanesa que fue a combatir el terrorismo en Siria y evitar que ese terrorismo extremista, salafita, como decimos nosotros, llegase al Líbano, y con el apoyo de Rusia que entró luego en esta contienda, se pudo derrotar ese plan. No han podido, porque ahí se esperaba el efecto dominó después de Siria, porque el Líbano, que iba a resistir el Líbano. Y por ahí todo, Irak, Yemen, etcétera. Al ver que esa resistencia, sobre todo la libanesa, es un hueso atravesado en la garganta de este plan norteamericano, israelí y también de las monarquías del Golfo, algunas monarquías del Golfo, y en Afganistán el fracaso total después de 20 años, tienen más talibán que nunca y tienen una situación ahí de esa forma. ¿Qué pasó? Que resulta ser... Wahid Ibrahim, no te me adelantes que te voy a llevar a la última pregunta a Afganistán. Bueno, no, sigo entonces mi te quiero llevar a Afganistán al final de esto, por favor. Porque de una manera o de otra están vinculados. Yo lo que quiero decir... Perfectamente, pero te quiero llevar a este sitio después. Pablo, lo que quise decir es que la resistencia aquí del Líbano, y de verdad no es ni por chauvinismo, ni porque estoy ahora en este país. Esta resistencia es un enemigo principal de Estados Unidos y de Israel y de las monarquías que querían arreglar el potaje con Estados Unidos e Israel a costa del pueblo palestino, y ya ellos tranquilizarse de que ya no estamos en guerra con Israel, ya se acabó y que se vaya para donde quiera el pueblo palestino. Ya no quieren saber más de esta historia. Esta resistencia lo que hizo fue corroborar el derecho del pueblo palestino, apoyar moralmente y de cualquier forma a la resistencia del pueblo palestino, que comenzó desde mucho antes de la resistencia libanesa, por supuesto, y los sacrificios del pueblo palestino son una historia de lucha, son un manantial de lucha y de pautas y de momentos en la historia que no se borrarán nunca, ni aunque vengan 20 y 40 generaciones, son para la historia. Pero hoy la resistencia libanesa sí es una piedra angular en
el eje de la resistencia que en todos estos países que usted me mencionó, y que por lo tanto eso es lo que explica esa guerra blanda al Líbano, porque ya la han hecho en el 2006 para eliminar esa resistencia y fracasaron. Y fracasó con eso el nuevo Medio Oriente. Ahora van a la carga de nuevo con esta forma. Date cuenta que eso es una respuesta también directa a la pregunta, Pablo. En Irak, desde que decidieron por presiones y por operaciones de que tienen que salir de Irak, dijeron, vamos a dejar una parte de la fuerza con asesores. ¿Eso qué significa? La resistencia dijo, no, no hace falta. Desde que le dijeron no hace falta, volvió a aparecer ISIS. Igual. Ahora, cada vez que sale la voz de los iraquíes, no, que salga la fuerza estadounidense una vez por todas, no queremos más ocupación, que no sé qué, empiezan las operaciones, entonces empieza Estados Unidos a decir, vieron, no puedo irme porque todavía hay terrorismo. Esta es la historia de nunca acabar, el círculo vicioso y el engaño porque ¿quién hizo esa fuerza? Si ellos con sus propias declaraciones han reconocido que han apoyado a esa fuerza. Ellos fueron a otra parte también para combatir el terrorismo. Ahora dicen que en Siria ellos están para combatir el terrorismo. Todavía hay remanentes de esa fuerza, pero por supuesto fueron derrotados. En fin, lo que quiero decir es que la resistencia sí es la piedra angular para el fracaso continuo y más fracasos de los planes estadounidenses, israelíes y reaccionarios árabes para nuestra región en toda Asia Occidental, no solamente en el Líbano, ni solamente en Palestina. Y, por supuesto, el núcleo o el eje principal de todos estos planes de ambos lados, el plan de la resistencia y el plan agresivo de Estados Unidos e Israel, es Palestina. Estamos plenamente de acuerdo, Wafi, por algo somos también amigos, ¿eh? Porque coincidimos en estas apreciaciones. Y yo te invito, mientras te hago la última pregunta de esta entrevista valiosa, que te tomes un traguito de café, sí. Porque... Mira, estamos tomando con una tacita cubana, que dice Cubita, aunque estamos a 1000 millas de Cuba. Estamos a 13.000 kilómetros de Chile y estás a unos 8.000 de Cuba. Yo creo que lo que has planteado, Wafi, efectivamente es el papel crucial que cumple la resistencia, ¿no? Desde la frontera occidental de Irán hasta el levante mediterráneo, hasta las costas mediterráneas. El Líbano con Hezbollah, Siria con su sociedad y su ejército, Irak con sus milicias, Palestina con sus combatientes, las fuerzas Quds, es decir, todos aquellos que de una u otra manera están combatiendo a esta triada que te he dado a conocer y que tú lo has complementado muy bien, refiriéndote al resto de las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico, que son tan totalitarias como Arabia Saudí. Y en ese plano quiero llevarte un poquito más hacia el centro de Asia, ¿no? En estos días han sido muy agitados, tanto para Asia Occidental como Asia Central, donde destaca la salida de las tropas estadounidenses y británicas de Afganistán. 20 años ocupando, invadiendo bajo falsedades absolutas, ¿no? Y lógicamente, bajo el mismo argumento que describías para Irak. Sí, mira, aquí puede haber terrorismo, entonces tenemos que estar con ojo. 800 bases militares alrededor del mundo por parte de Estados Unidos. ¿Cuántas bases rodean a Irán? ¿Cuántas bases rodean a la Federación Rusa? ¿Cuántas bases hay establecidas en Asia? En el caso específico de Afganistán, Wafi, te quiero llevar ahí porque quiero contar esto como una anécdota, ¿no? Me pidieron un amigo acá en Chile si conocía a alguien que fuera un analista internacional que supiera sobre lo que pasa en esa parte del mundo. Bueno, ¿quién más que Wafi Ibrahim? Y Wafi fue presentada en un programa acá de la televisión chilena y levantaste el rating, Wafi, enormemente, porque aquí en realidad en Chile hay muy pocos analistas.
Aquí los análisis son derivados más bien de Washington, de Europa. No existe pensar con cabeza propia. Entonces les diste una lección muy potente, muy fuerte, y por eso quiero terminar esta conversación contigo llevándote a Afganistán. ¿Cómo visualizas el presente inmediato y el futuro de Afganistán con la toma del poder de los talibán y esta enorme campaña política y comunicacional que hay con este país diciendo: mira lo que se viene, el horror que se viene, pero callaron durante 20 años de una ocupación y una invasión que dejó centenares de miles de muertos, destrucción, dolor, fragmentación? Así mismo, Pablo, todo lo que dice, no sé si se puede añadir mucho a lo que acabas de decir. Realmente es así. Es la misma historia que se repite. Ahora, mira, por ejemplo, paralelamente o simultáneamente con la retirada de los estadounidenses, salió la noticia de los cientos de efectivos terroristas que salieron de Idlib, allí en la frontera con Turquía, en Siria, en la parte ocupada, y fueron para Afganistán. ¿Cómo fueron? ¿Cómo entraron? ¿Quién los llevó allí? Esta es la historia de nunca acabar. Ahora apareció Al-Qaeda de nuevo con un accionar y una cosa. Ellos salen de un lugar, pero entonces, porque van a un plan B, a un plan C, eso nunca se termina con Estados Unidos. Por eso no hay que confiar en lo que se haga, porque ellos se retiran, pero no se han retirado. Se retiran físicamente como ejército de ocupación que se jactó de que fue allá hace 20 años después del atentado de las Torres Gemelas, tan abominable, tan horrible. Y todo parece indicar, según los análisis propios de los estadounidenses, de que es made in USA, aunque los hacedores, los protagonistas fueron en su mayoría aplastantes sauditas. Ellos fueron a ocupar Afganistán y no fueron a Arabia Saudita. Y entonces fueron a Afganistán porque dicen que allí van a golpear los dos a la vez, Al-Qaeda y Talibán. Y va a ser el último día de Talibán. Y fueron a Afganistán. ¿Y qué pasó después de 20 años? Los gobiernos que han puesto que no son representativos del pueblo afgano huyeron primero que todo, dejando a este pueblo así a merced del azar, a ver qué va a pasar. Nadie sabe ni al día siguiente qué puede pasar. Y mientras los talibán estaban contactando los países limítrofes diciéndole: no tengan preocupación para con nosotros no vamos a hacer la guerra a nadie, nosotros no tenemos ideología expansionista, no queremos salir fuera de nuestra frontera y vamos a hacer una relación de vecindad, de respeto mutuo, etcétera. Y prometieron de que no van a ser extremistas. ¿Lo van a hacer o no lo van a hacer? Yo no sé, pero yo sé que el resultado de 20 años es que estamos viendo, un caos, una incertidumbre, una preocupación muy grande. ¿Por qué fue a Afganistán Estados Unidos? Porque ningún otro país es tan geopolíticamente hablando, geoestratégicamente hablando, ningún otro país le va a dar la oportunidad de estar de un solo golpe en la frontera de Rusia, en la frontera de China, en la frontera de Irán, en la frontera de Tayikistán, y allí empezar a crear lo que quiere crear. Pero como se está retirando bochornosamente, lo que se le ocurrió hacer fue dejar tantas armas que sabe que si decide Estados Unidos no dejar ni una bala, no deja. Entonces, esas armas es un poco para incentivar a que los talibán empiecen a querer ampliar su poderío y atacar a los países vecinos y crearles problemas. Y como los talibán dijeron, tampoco, o sea, ni esos respetaron los acuerdos de Doha, que si fueran tan terroristas, ¿cómo se sentaron con ellos los norteamericanos? ¿Cómo discutieron? ¿Cómo analizaron y firmaron acuerdos con cláusulas y con detalle? Si fueron tan ogros como decían, y por eso vinieron y cruzaron el Atlántico y todos los mares del mundo para ocupar.
Entonces terminaron conversando con ellos, acordando, y luego esa gente son los que con un palo en la mano, diciéndoles que salgan ya, que ni una hora más, ni un minuto más. Eso es, y el jefe de la inteligencia reuniéndose y suplicando hasta el último momento. Esto es para la historia. Pero entonces, como se tiene que retirar, empezaron a aparecer grupos de Al-Qaeda, porque ya eso es para crear problema y desestabilidad, inestabilidad en la frontera de esos países. Es así. Me retiro, pero creo una situación todavía peor y todavía peor. Es el declive realmente moral más grande que ha tenido en su historia Estados Unidos, porque ahora ni siquiera los aliados confían, porque todos se quedaron defraudados, todos se quedaron frustrados y todos con una amargura y un nudo en la garganta. Hay que ver los británicos, hay que ver los franceses, hay que ver los propios sauditas, ¿sí? Pero ¿qué pasó? ¿Cómo es? No contó con nadie. Cuando decide hacer algo ahí no tiene ni amigos, ni aliados, ni tiene nadie. Son los intereses de su propio establishment, por eso Estados Unidos invirtió tanto dinero, tanto en armamento, tanto en ONGs. Hay cientos de ONGs en Afganistán, yo no sé a qué se dedican, si el país está más empobrecido que nunca, está ya te digo, más perdida la situación, la confianza del pueblo hasta en lo que viene, todo. Entonces, invirtió tanto que no va a dejar ese terreno, pero viene de otra forma. Salen en aviones los soldados y entran armas por otro lado y entran grupos irregulares y sacan grupos de aquí, los ponen allá, los utilizan aquí y los vuelven a utilizar allá y así. Es debido a esta serie de fracasos en toda Asia Occidental, a las derrotas que han tenido en Siria, eso es fortísimo, en Irak, después de una invasión desde el 2003 hasta el día de hoy, el país está más débil, más extenuado de tanto terrorismo, de tanta división, de tanto todo. Y ahora, ¿qué va a pasar? Que hay una resistencia que está cada día más fuerte. Acuérdese algo muy importante, que el peligro para ellos de esta resistencia son sus misiles que alcanzan cada milímetro del enemigo sionista en Palestina ocupada, y esta es la preocupación que ellos tienen. Ellos no adoran a la tierra que ocupan, nosotros adoramos a nuestra tierra. Ellos no tienen sus ancestros ahí enterrados. Nosotros tenemos a nuestros padres, madres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, todo el mundo. Tenemos nuestras raíces, nos morimos por nuestra tierra. No tenemos nada que perder, es nuestra tierra y no la vamos a perder. Y no estamos dispuestos a repetir la Nakba palestina en otro pueblo. Por eso el pueblo libanés dijo, no, la tragedia que vivimos junto al pueblo palestino, porque nosotros y el pueblo palestino somos un solo pueblo, pueblos no solo hermanos, nos hemos hermanado hasta en la sangre, hasta en la lucha, en nuestros mártires, en los sacrificios. Ellos están aquí en el Líbano como parte de nosotros y ellos están viviendo, llevan viviendo debido a este régimen confesional que tenemos aquí. No han podido ni naturalizarse ni tener condiciones como debe ser. Condiciones humanamente aceptables, y nosotros estamos sufriendo, los revolucionarios de este país, con el pueblo palestino, y dijimos no, con nosotros no van a hacer lo mismo los sionistas, los estadounidenses. Por eso muy tempranamente comenzó la resistencia nacional libanesa contra la ocupación por partidos laicos, por organizaciones de izquierda,
y hubo gente que se inmolaban y son comunistas, son nacionalistas sirios, son naziristas, son de cualquier partido laico y se inmolaban contra la ocupación cuando llegó hasta Beirut, porque el pueblo libanés está dispuesto a hacerlo. Y entonces luego surgió la resistencia de Hezbollah y hizo ver al ente sionista lo que nunca imaginó. Con el apoyo de Irán, por supuesto, tiene misiles que le tiene muy preocupado al ente sionista. Y eso nos tiene a nosotros muy seguros. ¿Por qué? Porque hay esta ecuación del equilibrio, como decimos nosotros, entre comillas, equilibrio del terror. Ellos nos quieren meter miedo y nosotros tenemos que meterles miedo para disuadirlo. Si no, nos comen. No podemos un ejército contra otro. Y la otra, digamos, fortuna que tiene este pueblo es esta ecuación tripartita que propuso la resistencia y fue acogida por el ejército libanés y por el pueblo libanés, que es la fórmula de ejército, pueblo y resistencia. Se complementan para poder enfrentarnos a un enemigo de tal calibre, porque es un enemigo apoyado por la máxima potencia mundial que es Estados Unidos. Esta es la situación. Ahora en Afganistán hay que esperar. Respondiendo a Afganistán hay que esperar y ver cómo los talibán habrán aprendido realmente, como han dicho, después de 20 años de guerra, de exilio, de condiciones difíciles, de ocupación estadounidense, se habrán despertado la gente después de tantas mentiras de armas de exterminio masivo en Irak y luego dijeron no había nada, no se han encontrado, de armas químicas en Siria, ahora en la prensa internacional leen la cartilla del lamento de que ellos se han equivocado, han puesto informes mentiras y han incluido cosas que no eran verdad. Después de cuántos cientos de miles de muertos, ¿se despertarán los pueblos? ¿Se despertarán que fueron a Afganistán para hacer un país avanzado, un país con progreso, para que sea el último día del talibán hace 20 años? ¿Qué pasó? Todo es mentira, engaño. Y luego, ¿quién paga los platos rotos de estos planes estadounidenses? Nuestro pueblo, nuestros niños que están creciendo en condiciones de inseguridad, con problemas, sufriendo, llevando con cada uno consigo una cruz para toda la vida. Yo soy una mujer que tengo 58 años y de verdad tengo momentos de la guerra civil, de la invasión sionista a mi país, de las masacres de Cana, de los niños que fueron picoteados por las armas israelíes, de los niños que estaban refugiados con sus mamás y sus abuelos. No había ni un hombre joven, ni un hombre en unos hangares de las Naciones Unidas, de la UNIFIL, de las fuerzas que conserva la paz en el sur del Líbano. Ante el bombardeo estadounidense fueron y se refugiaron ahí. Y empezaron los aviones de combate israelíes a sobrevolar los hangares y la gente de Naciones Unidas. Aquí tenemos niños, aquí no tenemos a hombres jóvenes, no tenemos a nadie. Son niños y se refugiaron en nosotros. Por favor, aléjense, aléjense. No se han alejado y bombardearon, carbonizaron a todos los niños y sus mamás dentro de este hangar en los brazos de las Naciones Unidas. ¿Cómo yo voy a olvidar eso? ¿Cómo? Cada uno de nosotros lleva no solo una cruz, son decenas de cruces y que tenemos que seguir viviendo con esa, y los niños y las nuevas generaciones. ¿Hasta cuándo vamos a seguir creciendo? Mi papá tiene más recuerdos que yo, mi mamá también. Son generación tras otra. ¿Qué dirá el pueblo palestino? ¿Qué dirá? Y entonces no hay otra forma que resistir, porque si no,
por el bien de la humanidad, solo por la guerra entre el bien y el mal, como digo yo, para estar bien con uno mismo, con su Dios, el que cree, con su principio, tiene que seguir luchando. No hay de otra, Pablo. No hay de otra. Así es, Wafi, ¿no? Todo lo que viviste, lo que han vivido tus padres, lo que ha vivido el pueblo libanés, no se olvida, no se debe olvidar. Es parte del recuerdo porque es parte de la resistencia también. Wafi, yo no voy a agregar nada a lo que tú has dicho porque indudablemente profundizas y le das toda esa profundidad que debe tener esto, ¿no? Yo solo agradecerte el poder dedicar parte de tu tiempo a conversar con el segundo paso con OSUR, adentrarnos en temas de tu país, de la zona, de Afganistán, y solo agradecerte, que es lo que puedo hacer, de contar con tu amistad y contar con tu análisis siempre profundo, siempre crítico, muy certero, muy agudo. Así que desde segundo paso con OSUR, Wafi Ibrahim, directora de Al Mayadin, este canal panárabe, un enorme abrazo, un abrazo fraternal. Gracias, Pablo. Shukran. Gracias, Pablo, y un abrazo muy fuerte al pueblo de Chile, a todo el Cono Sur, a todos los pueblos de América Latina, a todos los seguidores de Segundo Paso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Wafi. Un gran abrazo. Un abrazo. Ha sido Segundo Paso con OSUR, con Wafika Ibrahim, directora para Latinoamérica de Al Mayadin, este canal panárabe, un analista de fuste tremendo. Ustedes la escucharon. Ustedes escucharon sus análisis del Líbano, de Siria, de Asia Occidental, de Afganistán, vinculando el sionismo, el imperialismo, las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico. Aquí está el programa para ustedes, que se lo repitan 1000 veces, que lo difundan, porque son testimonios muy valiosos de alguien que vive ahí, que sabe lo que pasa y que tiene muy clarito quiénes son los enemigos principales. Amigos y amigas, hasta una próxima emisión de Un Café Con, aquí en Segundo Paso con OSUR.